AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos amigos a este programa. El día de hoy vamos a hablar sobre artes plásticas, recordando que el arte ha sido siempre desde tiempos inmemoriales una de las formas más sublimes, llamaríamos más excelsas de expresión humana. Recordemos que arte se encuentra en las pinturas rupestres, se encuentra en los comienzos de la humanidad y por supuesto hay corrientes, hay épocas, hay escuelas en las que van englobándose los artistas en el clasicismo o después con el impresionismo y con tantas otras hasta llegar a lo contemporáneo. Por ello, pues hablaremos sobre arte a lo largo de este programa. Recordemos además que varios de los autores que estamos entrevistando el día de hoy participaron en la subasta de arte que organizó la Fundación Fidal para financiar una de las obras en las que estamos empeñados, que es el Ecomuseo Biblioteca. Y así pues queremos dar la más cordial bienvenida a Clara Pérez, quien también contribuyó para esa subasta. Ella es una artista plástica que tiene una formación académica en artes visuales con énfasis en poética visual. Tiene una licenciatura en artes plásticas, especialidad en pintura y cerámica. Cuenta con más de 20 años de experiencia artística, también docencia en artes plásticas. Forma parte del taller Mariposa Manchada y ha participado en una serie de proyectos con varias exposiciones individuales y colectivas. Bienvenida, Clara, a este programa. Muchas gracias, doctora. Gracias por la visita, por dar esa oportunidad a los artistas nacionales, ¿no? Yo muy agradecida con ustedes. Clara, me inquietó aquello de artes visuales con énfasis en poética visual. ¿Qué es esto? Es una manera de cómo nosotros se puede analizar las obras, que si hacemos como la crítica de una obra. Entonces es por eso que es en énfasis en esa parte. En poética visual. Ajá, sí. ¿Y tiene que ver con la poesía? No, es más en el análisis y crítica de la obra. En el análisis crítico. Sí. Ya, ahora usted desarrolla en diferentes artes plásticas. Cuéntenos un poquito cómo empezó, cuándo se sintió motivada y cómo ha ido desarrollando estas diferentes facetas. Bueno, yo he nacido para ser artista. Cuando me pongo a pensar, digo, es lo único que sé hacer, ¿no? Prácticamente. Yo siempre fui la artista de mi casa. Y entonces, cuando decidí tomar una carrera, mis hermanas siempre decían, pero busca en el área que a ti te gusta, porque a mí quería ser médico, por ejemplo. Un médico, pero basado en esta cuestión del estudio de Leonardo da Vinci. ¿Del cuerpo? Sí, del cuerpo. Entonces era como por esa afinidad. Pero después conseguí como acercarme algo a las artes por la cuestión arquitectónica. Primero me puse a estudiar en la Católica de Guayaquil, estudié lo que era decoración en ese tiempo, decoración de interiores, pero por estas cosas de la vida siempre me gustaba mucho el arte y donde había la Facultad de Artes era acá en Quito. Decidió moverse a Quito por entonces, eso. Entonces mi hermana como vivía acá, entonces ella me dice, no, ven a vivir acá y estudia lo que te gusta. ¿Y siempre... usted de pequeña qué hacía? ¿Ya pintaba y hacía cerámica? ¿Qué es lo que hacía? Yo dibujaba y pintaba las puertas de la casa. Entonces, algún rato, por lo general me gusta hacer formatos grandes. Yo decía, ¿de dónde saqué? Claro, en mi casa me permitían dibujar en las puertas. La familia le dejaba hacerlo. Sí. Cosas raras, porque normalmente los papás reprenden a los chiquitos y dicen, cuidado, pintar las paredes. Sí, y me dejaban, y eran unas puertotas, y yo ahí dibujaba, así yo así, wow. Eran sus primeros lienzos. Sí, desde ahí yo digo, cierto, por eso me gusta. Entonces sí, siempre mi vida ha sido eso. ¿Qué maestro recuerda de la Escuela de Artes? Mi profesor Mauricio Bueno, el profesor Pablo Barriga, mi profesora Marcela Rivadeneira, que ahora con ella estamos en un taller que ella armó una tienda de arte, que ella es la que coordina esa tienda y ahí tengo mi taller. Y allí hace sus trabajos. Y hacemos nuestros trabajos. Y también trabajos. da clases. Ahí damos talleres de arte y cositas así. ¿Y ha sido docente universitaria también? Sí, fui de la Universidad Central, fui practicante, después fui a otra universidad que se llamaba UNACO en ese tiempo, después terminé en la UTE trabajando para arquitectura, restauración y cosas así.
Todo lo relacionado con el arte. Siempre he estado Con las artes relacionado con el plásticas, sobre arte, sí. todo. Claro. Sí. A lo largo de estos años, cuéntenos cómo ha sido su decurrir en exposiciones, no sé si fuera del país o en otras ciudades. Sí, siempre he estado en esta línea. Siempre, por ejemplo, como siempre mi esposo me ha apoyado en eso. ¿Y él también es artista? No, él No. es otra Él carrera es el muy mecenas diferente. del Él artista. siempre Ya. ha sido mi mecenas, cierto, es eso. Y entonces sí, he estado trabajando, siempre he estado en lo que es mío. Porque ¿Exposiciones? Sí, he hecho exposiciones en diferentes museos, he hecho en el Banco del Pacífico que había antes, claro. sí, he hecho en la Casa de la Cultura y también hemos hecho con el Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha. Hemos trabajado también muchas exposiciones, muchos proyectos y cosas así. ¿En qué materiales prefiere trabajar? Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con la técnica de acrílico, porque es una técnica, para mí es muy versátil, no es tan así como diría, como evasiva, como con el óleo, con el S. También Ha trabajado mucho pero en me óleo. gusta más el acrílico, ¿sí? Y Como que es más versátil. más versátil y no necesita de tanta cosa que hay que limpiar que hay, entonces voy por esa línea. Sí, pero me gusta más el acrílico, es como más manejable en espacios, ¿no? ¿Y sigue trabajando formatos grandes? No, ahorita hago formatos pequeños nomás, por los espacios, porque tampoco en las casas ya no hay tantas paredes. Ya no hay grandes, paredes, así es, sí. entonces son cositas chiquitas y a veces yo les pregunto a mis amigos arquitectos por qué construyen tan chiquito, que sí, no entiendo. Y entonces ahora trabajo en formato mediano, pequeño, algo que pueda llevar, más o menos así. Que sea más fácil, ¿verdad? Ajá, sí. Ahora, ¿qué es lo que está planificando usted para su futuro en su carrera artística? Bueno, seguir trabajando en lo mío. Yo digo, he de ser feliz cuando muera con el pincel en la mano, más o menos así. Siempre ¿Pero exposiciones trabajando. que está planificando? Bueno, ahorita estamos en un proyecto bueno, ahorita así como lo más reciente, un proyecto de encuentro literario que se llaman Todas las Sangres y vamos a hacer en la Universidad Andina. Entonces ahí hay un espacio donde también se proyecta para exhibir obras de arte y artesanías, porque es como una unión entre el Perú y Ecuador. Esta organización se llama Todas las Sangres y viene desde el Perú. Entonces son nuestros vecinos amigos. Entonces, eso es ahorita como el proyecto más próximo. ¿Pero tiene que ver algo con lo literario también? Ese sí, es más literario, pero Ya. está pero estamos con las artes plásticas también. Veo que usted ha trabajado con frecuencia en el papel maché. Sí. Eso es menos común, a veces se considera una artesanía. ¿Cómo lo ve usted? Oye, a mí me parece una técnica súper versátil. Así porque como yo en la universidad, cuando me licencié, tengo la especialidad pintura y cerámica. Y entonces las dos cosas yo las fundo en lo que es papel maché, porque me permite pintar y trabajar todo lo que es volumen. Entonces yo al volumen lo que hago es pintarle toda la figura, así. Entonces me permite fundir esas dos corrientes, se diría. Y en estas obras de papel maché, ¿son figurativas? ¿Qué es lo que hacen? Son como más abstractas, que sí, Ya. son, bueno, yo estoy siempre como en esa línea de lo abstracto figurativo. Entonces ahorita lo último que estoy trabajando es en la temática de Los Ángeles, pero por ejemplo, basado Pero eso sí también, es figurativo, sí, Los Ángeles, claro. Sí, pero es como, el papel maché me permite como jugar. Entonces, no es que lo hago así que el rostro, no. Lo que, por ejemplo, si tengo un vaso desechable, a ese vaso le doy la forma de un ángel. Entonces le pongo las alitas, le doy la forma y después le pinto. Le pinto caritas, manitos. Pero eso sería más un collage que papel maché, ¿no? Es como, vamos dentro de la línea del reciclaje. Por ejemplo, trabajar con elementos que uno desecha. El cartón, el plástico. Entonces, esa forma
me permite a mí sacar una forma que yo me imagino. A lo mejor un pollo que tiene un pico por un lado, medio Picasso, medio una cosa así. Entonces es como trabajar lo abstracto de mi cabeza y hacerlo físicamente. En eso está trabajando también ahora. Sí, sí. O sea, pintando en acrílico, Y hago papel maché. Y cerámica también. Ah, sí, porque ahorita estoy en un taller de modelado, que es, por ejemplo, se llama Talleres de la Comunidad, que es lo que hace la San Francisco. Y entonces ellos nos dan un espacio, nos dan modelos, y lo que hacemos es trabajar, ¿no? Trabajar, y ahí con un modelo, ahí sí, trabajo con modelo, viendo el estudio de la figura humana, del rostro, de los pies y todo ese tipo de cosas. Sí, estoy trabajando en las 3 líneas. Y ahorita lo que hago es trabajar en la temática de los ángeles en un estilo abstracto figurativo. Qué interesante. Bien, queremos agradecer a Clara Pérez que ha estado con nosotros en este programa y con ustedes, queridos amigos, regresamos luego de una pausa. Y seguimos hablando de arte y queremos agradecer la presencia el día de hoy aquí con nosotros de Jaime Calderón, artista plástico, a quien queremos agradecer también porque participó en la subasta de arte realizada por Fundación Fidal para la construcción del Ecomuseo Biblioteca. Y queremos decir de Jaime Calderón que se formó en el Colegio de Artes Daniel Reyes de San Antonio de Ibarra. Es ese colegio una cuna de artistas, porque hay muchos artistas que empezaron allí. Luego siguió en la Facultad de Artes de la Universidad Central, empezó a participar en salones nacionales, obteniendo varias distinciones en dibujo, témpera, acuarela, y está entre los cultivadores y cultores del género desnudo, de lo que hablaremos entonces. Bienvenido, Jaime, a este programa. Muchas gracias, doctora. Usted nace artista, desde el comienzo. Desde el comienzo. Sí, nací en un pueblito en Imbabura, al noroccidente de Ibarra. ¿En qué pueblo? Es de San Blas. San Blas. Por Urcuquí. Urcuquí, ya, perfecto. Sí, entonces estudié en una escuela de la hacienda de esta familia Gijón y Camaño. ¿Ya? Entonces ahí estudiábamos los hijos de los empleados, de los trabajadores. Era una escuela unidocente. Recibíamos clases en un troje, en un granero. ¿Ya? Y mientras la profesora daba clases a un grado, nos dejaba con tareas y nos hacía dibujar. ¿Y usted dibujaba? Dibujaba. Entonces, ahí creo ¿Qué que dibujaba empezó en esa época? Paisajes, montañas, los cerros, los buses. Un bus que llegaba de vez en cuando al pueblo. Al pueblo. Sí, y alrededor había cantidad de hornos de ladrillo, de tejas. Entonces jugamos mucho con la arcilla, haciendo vasijas, ollitas, muñecos. Eso creo que ayudó a medio aflojar las manos. Sí, por ahí. Luego vieron cierta habilidad. Una tía con la que vivía vio que tenía cierta habilidad y me sugirió estudiar en San Antonio. En el Daniel. Sí, porque ahí terminaban en 6º curso y les daban nombramientos de maestros, de profesores. Entonces ese era el interés de mi tía. Claro. Pero yo ya una vez que empecé a dibujar ahí... Ya no quería más. Ya no quería más. Quería seguir solo dibujando y pintando. Y luego vino a Quito. Luego vine a la Facultad de Artes. Sí, aquí más un deslumbramiento mayor en la capital del país, pues todo era maravilloso. Las exposiciones que habían en todo el tiempo, había una actividad cultural muy, muy fuerte. Salíamos de una galería, íbamos a otra. Había la Galería Artes, la Altamira, la Gorriba, la Charpentier. Una época de grandes galerías, sí, que después 70, decayó en el Ecuador. Sí, era maravilloso. Había un mundo artístico. ¿Y dónde se conoció con Elizabeth? En la Facultad de Artes. En la facultad, ahí unieron sus destinos, ¿no? Ahí nos juntamos, todos salíamos emparejados de la facultad. Sí. Artista con artista. Artista con artista, Y usted tiene 3 hijos. 3 hijos, sí. Artistas. También Esteban, Paul y Sergio. Paul es el que mayor da interés Bueno, él ya se dedicó por completo al arte, a la pintura. Sí, y los otros 2 a la arquitectura. A la arquitectura. Pero que tiene que ver también, es un arte, ¿no? Sí, como decía un amigo, dice, por fin hay un artista en esta casa, refiriéndose a Paul. Sí. Qué bien, qué bien. Entonces, esta vida de artistas les va llevando a ustedes por un derrotero para dedicarse toda la vida al arte. Es lo que han hecho toda la vida. Sí, toda la vida.
Una temporada ilustraba la revista Cultura del Banco Central, Ya, pero claro. fue una temporada muy, muy corta, donde me salí de un poco de la actividad artística, pero igual eran ilustraciones, era diseño. Y claro, egresamos de la facultad y dedicados por completo a la pintura, al dibujo. Claro, uno salía de la facultad un poco perdido, sin saber qué rumbo tomar, pero a mí ya me gustaba las obras de Toulouse-Lautrec, de Modigliani, de Qué Degas. maravilla. Ajá. Sí, y una noche que subí a la casa, porque vivía por San Juan, había en un basurero en una esquina un montón de cosas, de papeles, de libros. Y me acerqué y encontré un catálogo de Gon, Chile. No puedo creer, habían Sí, votado allí. estaba botado ahí. Entonces vi eso y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Este tipo de dibujo me gusta, me encanta. Y ahí cambió toda Y se encaminó por el desnudo. por el desnudo. Mis dibujos eran de una sola línea, unos dibujos del tema eterno, el desnudo femenino, que ha cautivado a todos los pintores, artistas, a todos claro. los artistas. Sí, Y entonces empezó a dedicarse a pintar desnudo. ¿Con modelos o...? sí, en la facultad teníamos Tenía modelos. Estábamos ya acostumbrados a trabajar con el modelo. Claro, yo contrataba una modelo, trabajaba 6 horas diarias, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, todos los días. Ya en la época de la pandemia cambió eso, ahora trabajo con un poco de fotografía. Claro. Pero antes era con la modelo en vivo, porque Siempre. porque es más directo la luz, la imagen. La textura de la piel. La textura. Claro, claro. Y la historia de las modelos, porque cada modelo tenía su historia y de Usted alguna va manera conversando. conversando y plasmando. Y siempre la piel es un universo, un mundo lleno de formas, un tema inagotable. Y se reflejan distintos tipos de luz, depende del día. A veces los días grises son oscuros los tonos, o los días luminosos, pues se refleja todo en azules, verdes. Es un universo la piel. ¿Cuántos años lleva pintando desnudos, Jaime? Hijo, egresé en el 82, ya más o menos 40. 40 años. 40. Y no se ha cansado. y no me he cansado y sigo por delante Y pinta todos los días. todos los días. ¿Con sí. horario? De 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, luego en la tarde de 3 a 5 y media, 6, cuando ya se va la luz. Y en la noche, Prefiere pintar con luz natural. con luz claro. natural. Y en la noche hago grabado, hago cositas que no se requiere mucho de luz. De luz. Claro, entonces apenas para comer usted, una horita Sí. se da para comer y... A seguir, sí, es Sí. el mejor entretenimiento que he encontrado en la vida. Claro, el y usted pintar. tiene su taller en su propia casa. Sí, en la casa del taller ahí trabajamos Elizabeth, Paul. Los tres. Los tres. No se interrumpen y cada uno diferente, porque, bueno, en el caso de Elizabeth la conocemos mucho por las Sí. frutas y las flores, ¿no? Sí, cada uno está en su mundo. Sí. Cada uno en su... ¿Y el hijo qué hace? Él ha tomado distintos temas, desde el tema de los circos, los temas de danza, de ballet. Le gustan ciertos personajes medios extravagantes, pero dentro del realismo. Entonces Yeah. él arma sus escenas para fotografiar como si fuera para una película. Así. Pone telas, cosas, hace todo un escenario y luego le coloca a las modelos, los modelos ahí. Y toma fotos, toma como 300 fotos y luego escoge, creo, solo una. Ya. Sí. Que Sí, cada eso. uno tiene su forma de trabajar. Sí, cada uno tiene su método. Elizabeth con sus modelos, que es más fácil conseguir. Conseguir un durazno o un tomate. Pero las modelos sí es muy difícil, bueno, sigue siendo difícil. Sí. Sigue siendo difícil el tema de las modelos, tienen recelo. Por lo general son personas conocidas que me han dado una mano posando. Sí. Qué bien. Ahora, usted ha participado también en varios concursos, ¿verdad? Sí, cuando uno sale de la facultad entra con ese afán, con ¿no? ese afán de devorar el mundo. Entonces uno participa en todos los salones, en uno Claro, le rechazan. ya has sacado menciones en el Mariano Aguilera, en el Salón Nacional, Sí. en Citotusa, el primer premio. Sí, eran los primeros años, en el 82, 83, que uno participaba en los salones. Después como que uno ya se cansa y ya busca seguir con lo de uno, pintar y pintar, porque no siempre los jurados son Así rectos y ecuánimes, justos, ¿no? Sí, pero bueno, fue una buena época
de participar en los salones. También es una forma de visibilizar, claro. Porque en las galerías tampoco le daban cabida cuando uno era estudiante, no, había que pasar mucho tiempo para que le den. Pero si usted saca una mención, ya más fácilmente le reciben en una galería. Sí, como que ya se le abren las puertas de... ¿Sabe usted cuántos desnudos ha pintado a lo largo de su vida? ¿Tiene la cuenta? Sí, tengo ahí, sienten de ser unos, ¿qué será? Unos 2000, o entre dibujos, porque más dibujaba. Sí, deben ser unos 1000 dibujos, unos 1500. Y los que uno ha botado también, porque uno no... No se siente contento. Sí, uno les quiere olvidarse. Ya, hace los dibujos, pero ¿usted trabaja sobre todo en óleo? Salí de la facultad y me dediqué solo al dibujo, al carboncillo, pero sin haberme programado, sino que me gustaba la línea espontánea. El carboncillo es una técnica inmediata, porque ese rato uno tiene el resultado es más espontáneo. Trabajé como unos 10 años en carboncillo, sanguina y el sepia, que son las herramientas más conocidas. Y luego fui entrando poquito a poco en el color a través del pastel. Me gustan mucho las tizas de pastel. Igual trabajé como unos 10 años con esta técnica del pastel. Y tuve una exposición en Milán de pasteles, llevé como 60 pasteles. Pero cuando mandé la obra y luego cuando llegué, la obra estaba colgada y el pastel se había pegado en los vidrios y todo. Dios mío. Y me pasé toda la noche limpiando todo, retocando todo. Dije, no, hasta aquí con el pastel. Sí. Y ahora sí voy a dedicarme al óleo. Pero fue duro porque siempre he trabajado la tiza, que son cosas sólidas, ¿no? De pronto el óleo, como es líquido, era difícil. Me costó mucho llegar a trabajar el óleo, pero ahora ya más o menos estoy conforme. ¿Y cómo fue la acogida en estas muestras? Nos habla de Milán, pero seguramente estuvo en otros países también. Sí, expuse en la Casa de la Cultura unos 100 desnudos en el año 2002. Y eso me abrió las puertas en la Cancillería y me ofrecieron exponer en cualquier ciudad que yo eligiera. ¡Qué bien! Y la primera exposición fue en La Habana, en Cuba, en la Casa Guayasamín. Claro. Y depende de los embajadores, del entusiasmo que le pongan cada uno. Es. Ahí estaba el embajador Suescum, que le gustaba yo mucho. Me acuerdo, un gran amigo. Le gustaba mucho el Francisco, arte. Claro. Entonces él hizo una cosa grande de la exposición. Como ya son todos solidarios los diplomáticos. También compran. También compran y estaban todos ahí una linda exposición Luego me invitaron a exponer en Génova en el 2004. Génova era la ciudad capital de la cultura europea en ese año. Y la embajada en Italia hizo una semana cultural. Entonces ahí me invitaron a exponer en la Casa de América. Era una linda galería. Y luego sí expuse solo por mi cuenta en Milán, en una galería particular. ¿Y cómo le fue allí? Muy bien, porque la galería durante el año selecciona la mejor exposición y le vuelve a montar por segunda vez. Y en ese año eligieron la mía como la más interesante. Maravilla. Entonces sí estaba pisando en el aire. Claro, muy motivado. Sí, muy motivado, sí. Y luego he expuesto colectivas en México. Otra exposición que hice en Kentucky, antes de la pandemia. Luego iba a la exposición a Boston, pero... Con la pandemia, claro, se interrumpió. Se interrumpió todo y ahí quedó todos los... ¿Y ahora qué planifica, Jaime? Ahora ya solo pintar, ya no me interesa mucho. No le importa si le compran, no le compran. Sí, ya se ha pasado lo más duro. Sí, pero ahora solo quiero bueno, pintar, solo quiero trabajar. O sea, lo está pintando para usted mismo. Para mí mismo. ¡Qué maravilla! Pero eso es un privilegio, ¿no? Sí, claro, han pasado 40 años también. No preocuparse mucho de lo que digan los otros, sino hacer lo que usted quiere. Sí, ahora me preocupo de los colores, de los pinceles, Sí. Y siguen siendo sus favoritos los mismos autores que usted amaba en la juventud, o ha evolucionado, ha cambiado en eso? Porque nos habló de Toulouse-Lautrec, de Modigliani. ¿Qué viene después? Sí, a ver, me gustaba mucho Degas, las bailarinas, O sea, el impresionismo le ha gustado mucho. Sí, luego Toulouse-Lautrec, su vida bohemia. Claro. Y luego conocí a Egon Schiele, que era este pintor muy especial, con una línea muy sensual, que me motivó mucho. Y trabajé buen tiempo inspirado en... Luego ya busqué mi propio camino, mi propio estilo.
Pero sin embargo me gusta mucho la pintura de Rembrandt, de Velázquez. Ese claro oscuro. El claro oscuro, me gusta mucho de Vermeer de Delft, me encanta la obra de los clásicos. He vuelto a los clásicos, admiro mucho, cada vez descubro tanto, todo ese mundo que hay. ¿Qué dice? Ya sé que no le importa mucho lo que diga la gente, pero ¿qué dice? ¿A la gente le gusta lo que usted hace? A unos les gusta, a otros no. A veces vienen a la casa por obra de Elizabeth y la de Paul y la mía no les interesa para nada. Puede ser eso. O a veces vienen por obra mía y la de Paul queda a un lado de Elizabeth también. O vienen por Paul y a Elizabeth y a mí. No, cada uno tiene su público. Su público, cada uno tiene sus seguidores. Qué hermoso, ¿no? El poder compartir esas experiencias y reírse después un poco, ¿no? De lo que ha pasado. Sí, le gusta mucho el desnudo, es un tema que es el tema eterno, ¿no? Eterno, claro. Sí, es como para los poetas la palabra amor, es para los pintores del desnudo, porque en toda la historia está presente el desnudo femenino. Qué lindo. Sí. Lo que para los poetas es la palabra amor, para los pintores es el desnudo. Es Qué el maravilla. Desnudo. Jaime, le agradezco muchísimo. No, y su frontalidad y eso, desnudar un poco el alma aquí ante nosotros. Gracias. A usted muchísimas gracias, un gusto. Gracias también, y amigos, regresamos luego de una pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa dedicado a arte plástica fundamentalmente, y queremos dar en este momento la más cordial bienvenida a Carlos Lara Murillo. Es artista plástico, se graduó como diseñador gráfico, licenciado en publicidad y magíster en estudio del arte. Es artista e investigador independiente, pero se ha desempeñado como docente universitario con una serie de conferencias, y además ha realizado publicaciones sobre el arte barroco en el arte latinoamericano como parte de los procesos de modernidad, el diseño visual puro y la ilusión de la anécdota artística. Gracias por estar con nosotros y por participar en este programa, Carlos. Usted maneja diversidad de acciones, está en diferentes ámbitos. ¿A cuál de ellos le ha dado mayor prioridad a lo largo de su vida? Creo que al arte, a la pintura, definitivamente. He sido docente universitario, también escribo, investigo filosofía. Ha hecho diseño gráfico también. Soy diseñador, es una de mis profesiones, también otra de publicista. Quizá la que más beneficios y satisfacciones me ha dado es haber cursado la maestría de estudios del arte, en la cual entendimos la filosofía del arte como proceso para entender el arte en sí, la cultura. ¿Cómo se califica a sí mismo dentro del ámbito artístico? ¿Dentro de qué corriente? Yo me manejo siempre entre los límites del surrealismo y la abstracción, ¿sí? Entonces, por largos periodos trabajo en esta tendencia, y muchas veces se regresa a lo clásico, digamos, a la escuela, a la figuración, ¿no? Es algo como que llama al artista en este instinto, ¿no? Por eso admiro mucho a José Pepe Hunda, que siempre se ha mantenido fiel a su tendencia no figurativa y es intransigente en eso, ¿no? Pero hay etapas, grandes artistas de la historia, como el propio Picasso, en fin, han tenido etapas, ¿no? Algunas más figurativas y luego pues van hacia la abstracción o hacia las diferentes corrientes artísticas. Y dentro de este trabajo artístico, ¿cuáles son los materiales con los que usted trabaja? Todos, absolutamente, los más clásicos, digamos, carboncillo, acuarela, óleo, témperas, óleo es lo más sutil, lo más satisfactorio para el artista. Hago escultura también, metal, arcillas. Collage. Me encanta el collage, ahí le dejé una información de las nuevas facturas en collage que estoy trabajando también, haciendo, digamos, obras que he venido trabajando en 20 años, entonces los tengo guardados en mi casa. En un momento dado, el año pasado, decidí cortarlas y ensamblar, o sea, un proceso, una especie de exorcismo propio. Sí, pero casi artista. Un dolor no diría de parto, pero de que está matando algo de lo suyo. Sí, porque verdad. Cortar una obra de arte, me imagino lo duro que es. No, 3, 4 obras, sí, para formar una nueva. Para formar una nueva, Dios mío. ¿Y cómo se siente con ese conjunto que logra hacer después? Lo anecdótico de esto es que lo hice en una obra pequeña, ¿no? Entonces
la mostré a un amigo mío, a David Santillán, entonces en su estudio conversamos. Entonces él dijo, está muy buena la idea, está increíble el propósito que has hecho, pero hazlo en grande. Entonces en ese momento de nuevo regresé a las bodegas de mi obra y saqué obras grandes y a cortar. A cortar. ¿Con qué corta? ¿Con tijera? Con estilete, una regla, y luego armamos cosas nuevas. Dios mío, habrá que verlas, porque realmente es un proceso diferente de construcción de una obra en base a obras anteriores, sí, y en base a destrucción de lo anterior para generar algo nuevo. Exactamente, un exorcismo, digamos. Y a eso está dedicado en estos últimos tiempos. Es la nueva... Una especie de construcción y construcción. Claro, en verdad, un proceso de constructivo de la obra propia de uno mismo. Claro. Para sacar algo nuevo en el 2025. Y no hay gente que le protesta de que está destruyendo su obra. Sí, en la familia. Sí me han dicho, me han criticado, pero bueno, ya... Tomó esa decisión. Digamos, el artista siempre tiene que estar en una fuente de nuevas... Una búsqueda. ¿no? Sí, algo que te refresque por dentro, que es encontrar nuevas ideas, nuevos propósitos, no anclarse en lo mismo, no repetirse en lo mismo. Si ya conquistaste algo, buscar otra meta, otra cima, ¿no? De los artistas así mundiales, ¿quiénes son sus referentes? Me gusta mucho Francis Bacon, pero diría que Roberto Mata, el chileno, ¿no? Recuerdo una anécdota, la primera vez que pude viajar al exterior y estar en un museo en Buenos Aires, vi a Roberto Mata, que lo había analizado, lo había estudiado mucho, había comprado sus libros, y sentí un desmayo. Tuve que sentarme de la emoción de ver una obra así frente a frente, ¿no? De Mata, sí, así me ocurrió. ¿Y ha tenido la oportunidad de seguir estudiando su obra y de alguna forma le ha influenciado? Por supuesto, Mata, Bacon, como le comentaba. De aquí del Ecuador, yo pienso que el artista que más me ha influenciado y con el que más me siento identificado es en ciertos momentos Guayasamín, pero ha habido otros. Aquí hay grandes artistas, por ejemplo los Mosqueteros, ¿no? Los Cuatro Mosqueteros. Son artistas que renovaron el arte nacional y que también siento mucha influencia de ellos. Es indudable, sí. ¿Hacia dónde va en estos tiempos, además de esta ruptura con lo anterior para construir lo nuevo? No podría decirlo. Seguir investigando, seguir trabajando. Creo que la meta principal del artista es no ponerse metas, sino seguir algo que está sobre esto, o está detrás, o está en un futuro, entonces seguir trabajando, investigando para esto. ¿Y tiene exposiciones en miras o colectivas o individuales? Tengo planificado para el año entrante una muestra individual en la Alianza Francesa, en los espacios de toda la obra que he trabajado, pero excluyendo todo lo figurativo, digamos. Todo va a ser un proceso de la abstracción y la no figuración, lo no figurativo. Entonces, en esos dos campos. Para eso está preparando. ¿Y exposiciones fuera? No he tenido, por lo pronto no. Quería trabajar por consejo de un amigo de la Cancillería, que teníamos planificado hacer algo en Buenos Aires para este año que acaba de concluir, pero no se dieron las cosas. ¿No se vive de la pintura? No, para nada. De la docencia, sí. De la docencia, sí. Y de las artes gráficas, tal vez, ¿verdad? Del diseño, de las artes gráficas, de escribir, de corrección de textos y ese tipo de cosas. Es muy difícil vivir del arte y bueno, por eso hay que siempre buscar medios, espacios para trabajar, ¿no? Por ejemplo, no sé si me entro un poco en la publicidad de la Acuferia que viene en agosto, ¿no? El Arte Ecuferia, que es un gran impulso, una gran iniciativa de parte de los que están realizando esto para motivar a la gente, ¿no? Va mucha gente a estos espacios y justamente hace un rato estábamos con otros compañeros artistas conversando. No siempre se vende. Pero al menos se hace conocer. Sí, es una palestra, ¿no? Cuando tú haces una exposición irá un número limitado de gente, pero ahí van de 15,000 personas. ¿En dónde va a ser? En el Bicentenario, a finales del mes de agosto, el 27, 28, hasta el 30 de agosto va a ser la Arte Feria. Entonces es un gran movimiento aquí entonces todos los artistas se están preparando para este evento y de igual manera mucha publicidad para que el público esté pendiente de aquello.
Entonces esto con los años va a ir formando un público. ¿Es la primera experiencia? Esta es la cuarta ya. Ah, la cuarta ya. Y va cobrando vuelos cada año. Se suspendió algunos años, pero se retomó el año pasado, en el 2024, que fue un éxito, fue bastante gente. Hubo ventas, digamos, no en el nivel que uno se espera, pero esperemos que este año mejore. Y lo importante es ir cultivando al público, que sea el que va a adquirir estas obras de aquí en un futuro. Y que vaya familiarizándose también con los nombres y con la obra. ¿Usted empezó primero con la literatura o con el arte? No, siempre la pintura, siempre el arte. Siempre la pintura. Sí. ¿Y en cuándo usted decide también incursionar en la literatura? Digamos a raíz de que siempre uno tiene, no sé si contarlo como anécdota, pero en 1978, que se estrena aquí en Quito, porque fue realizada en el 77, Star Wars, digamos, en la famosa película norteamericana, entonces eso fue como un choque, ¿no? Y era muy niño, pero estuve ahí y me acuerdo todo lo que ocurrió. Entonces ahí me di cuenta de que lo que nosotros, nuestra cotidianidad puede ser cambiada, puede ser distinta, ¿no? Entonces ahí ya tenía esas ideas en la cabeza que de alguna manera se transmite a través de la pintura, pero otras veces es más fácil también hacerlo a través de la literatura, de los textos. Texto, investigación, claro, filosofía. Star Trek, además, hace que haya muchos coleccionistas, ¿no? de las figuras, de todo lo de esa película y de lo que significó la saga, ¿no? A lo largo del tiempo. Así es que no es el único impactado. Hay mucha gente que también lo hace. Bien, Carlos, queremos agradecer mucho su presencia en este espacio y con ustedes, queridos amigos, estamos luego de una pausa. Gracias amigos, continuamos con este programa en el que estamos hablando sobre maestros de lienzo y queremos dar en este segmento la más cordial bienvenida al maestro Fernando Manríquez. Él es un artista plástico nacido en Chile, pero como él mismo se confiesa es totalmente americano. Realizó sus estudios en la Escuela Experimental de Arte Bom Sucesso Novo en Sao Paulo, Brasil y también en varios talleres de Chile. Ha realizado una larga caminata por varios países y se ha radicado los últimos años en el Ecuador con vastas exposiciones colectivas e individuales, pero es en Quito y en Guayaquil donde interviene como maestro, consagrando su carrera como artista plástico. La obra de Fernando se puede explicar como un llamado para retornar al pasado y al llamado de las culturas ancestrales. Ahí es donde lo encontramos en su mayor parte de realizaciones. Gracias, maestro Manríquez, por venir a este programa. Y queremos empezar, porque habrá seguramente mucha gente que todavía no lo conoce o las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que usted estima como su vocación dentro del arte? ¿Cuándo comienza y cómo se va plasmando? Bueno, yo tengo una formación en Chile y en Brasil, pero en Chile desarrollé una actividad a través de otros maestros como Pedro Sepúlveda, Francisco Sasso y mi hermano Mario Murúa, que es un pintor que vive en París, digamos, y es muy conocido en algunos países de Europa. ¿Y usted esa vocación la sintió desde muy temprano? Nosotros somos una familia de artistas, somos la tercera generación de artistas. Entonces ese podríamos decir, bagaje cultural y esos genes, digamos, se fueron dando, digamos, a través de las generaciones, y yo empecé a hacer mis exposiciones a los 15 años. ¿En Chile? En Chile, en Temuco, en el sur de Chile. Ah, conozco Temuco, sí, muy lindo, sí. Donde nació Neruda. Entonces, me vine al Ecuador, digamos, en la década del 76, por los conflictos que habían, digamos, en Chile. Políticos, porque mi familia era una familia que estuvo muy vinculada con el gobierno de Allende. Entonces, por esos conflictos me vine al Ecuador. Hubo una oleada importante de chilenos, sobre todo intelectuales, que llegaron aquí a Ecuador. En la década del 70, el 80, llegaron muchos chilenos. Y yo orienté mi trabajo, digamos, artístico hacia las culturas ancestrales, porque recibí una beca de la Comisión Ecuménica Sueca para estudiar arqueología en la Universidad Católica de Quito. Y tuve la oportunidad de conocer al padre Porras. Ya, claro, famosísimo por sus investigaciones arqueológicas y antropológicas, ¿verdad? Claro, una eminencia, digamos, de la antropología. Sí. Y estudié, digamos, arqueología y algunos años y lo vinculé con mi trabajo, digamos, artístico, de artes visuales.
sobre todo en la parte de los símbolos, en la semiótica, digamos, de la cultura antigua del Ecuador. Qué interesante que un artista beba de esas fuentes con estudios, porque a veces no hay estudios, ¿no? Pero en este caso sí hay estudios de arqueología que a usted lo vinculan, sobre todo con qué culturas ecuatorianas, que usted recuerde. Yo trabajé, digamos, con muchas culturas, digamos, la empecé a catalogar dentro, digamos, de ciertos periodos, entonces hacía obras relacionadas con la costa, la sierra y el oriente. Entonces trabajé con la cultura de Jamacuaque, trabajé en la costa con la cultura, digamos... Valdivia, tal vez. Valdivia, La Chorrera. Hice un trabajo así conceptual, digamos. Por allí, sigue siendo que sus fuentes de inspiración siguen siendo las culturas prehispánicas, sobre todo ecuatorianas. Claro, porque me pareció interesante, digamos, que había muchos pintores ecuatorianos que trabajaban lo ancestral, pero le faltaba un poco de base, digamos, científica, podríamos decir, de investigación. Entonces, a veces se cae en lo folclórico. Y la idea, digamos, era hacer un lenguaje que fuera contemporáneo, pero basado, digamos, un poco más en la experimentación científica. En las investigaciones, digamos, simbólicas. Claro, sí. Claro que sí, qué importante. ¿Para usted siempre ha sido el óleo su forma de expresión o ha experimentado con varias? Yo soy un pintor que trabaja mucho lo experimental. Yeah. Y yo inclusive ahora, el 18 de septiembre, tengo una exposición en la Universidad Técnica de Loja, por la fiesta de Loja, y ahí voy a dar unos talleres a los estudiantes de arte y unos conversatorios. Y mi trabajo siempre ha sido, digamos, investigar un poco, digamos, como la alquimia, digamos, de los pintores. Entonces yo trabajo mucho con minerales, con tierras minerales con tierras, y tierras también vegetales. Y entonces hago todo un trabajo. O sea, usted fabrica sus propios materiales. Mis propias pinturas. Los lienzos también. Porque eso me lo enseñaron los grandes maestros. Claro, Tuve la oportunidad de trabajar con Roberto Mata en Chile. Claro, famosísimo. En la época de Allende. Y tuve la oportunidad también de trabajar con el maestro Guayasamín. Y Guayasamín me ayudó mucho en mi juventud. Y eso lo entendí, que muchos artistas trabajan con materiales industriales. Hoy en día, digamos, la mayoría aprietan un tubo y sacan el color. Y no saben cómo prepararlo. Entonces es un problema. Lo suyo es usar las tierras, los pigmentos, los pigmentos, ¿verdad? Entonces no saben diferenciar, digamos, la pintura al agua y la pintura al aceite. El óleo es una pintura al aceite que se prepara con pigmentos minerales. Claro, y la acuarela al agua. Y lo otro es los acrílicos a la acuarela al agua. Acrílicos también son al agua, los acrílicos. El acrílico es fundamentalmente en agua, que produce la misma densidad, la misma transparencia que el óleo, con la diferencia que seca más rápido. Y para mí, digamos, hoy en día tiene mucha importancia porque el acrílico ya ha pasado ya la etapa de los 80 años de producción industrial. Claro, el óleo tiene siglos. Pero usted produce sus propios acrílicos también. Yo produzco mis propios. Porque uno pensaría, oyendo de acrílico, le suena un poco artificial, algo así. Le explico. Sí. Muchos críticos de arte dicen, este pintor determinado trabaja con colores muy crudos. ¿Qué está diciendo? Que trabaja con colores industriales. Entonces, el buen pintor tiene que preparar sus propios colores. Al preparar sus propios colores, produce matices, otra gama, otros matices. Entonces ya no es ese color crudo, industrial, digamos, que muchos pintores hoy en día jóvenes lo aplican. ¿Usted se siente ecuatoriano, chileno? Yo me siento ecuatoriano. Sí, muy ecuatoriano, sí. La verdad, y con toda su producción pictórica que hace referencia al Ecuador. Tengo 50 años pintando el Ecuador y lo pinto, digamos, de muchas formas. Ahí están mis libros, digamos, Hay varios libros que han salido sobre su obra. Soy un pintor, digamos, que hago autogestión. He trabajado toda la vida de esa forma, mis hijos también. También están dedicados a la pintura. Mis hijos son también artistas. ¿La cuarta generación? La cuarta generación. Qué bien. Uno se dedica a
a la pintura mural, digamos, urbana. Ha hecho murales por todo el país, tiene un grupo de pintores, vive él en Machala, porque mi ex mujer, digamos, es machaleña de origen huencano, de Pozo Tamariz. Claro, claro que sí, del sur del Ecuador. Y tiene otros hijos que también trabajan en pintura. Y tengo otro hijo que trabaja en Brasil, que es tatuador y pintor también en Río de Janeiro. ¿El tatuaje se considera un arte también? El tatuaje es una de las expresiones más antiguas del mundo. Son rituales, digamos, que de las tribus. De las tribus africanas, indonésicas. Bueno, a través de la historia, la expresión, digamos, del tatuaje se ha dado, digamos, siempre. De usar la piel como ese espacio. La piel como una parte, digamos, fundamental, digamos, del arte, de la expresión artística. Interesante. Ya hablaremos otro día sobre los tatuajes, pero me gustaría que me cuente también sobre los libros que ha traído, sobre la obra que estamos exhibiendo. Bueno, aquí le traje un disco de poesía, porque también me dedico a la poesía. También hace poesía, qué maravilla. Y tengo este es un disco de poesía con la música del grupo Quimera, que son unos grandes amigos míos. Claro. Sí. Eso se lo digo. Y tiene catálogos de sus exposiciones. Tengo catálogo de exposiciones. Pero también me interesa este libro en el que el maestro Guayasamín este libro coloca... que se lo traje también para su colección. Gracias, estupendo. Está con el prólogo del maestro Guayasamín. Guayasamín, maravilloso, ¿no? Qué bien. Que según el maestro, en esa época, digamos, ya pensaba que podía yo ser un Está artista, hablando sobre las importante. Angustias de los hombres de América Latina. Qué lindo, ¿no? Sí. Y aquí se ven estos colores maravillosos que usted saca y que usted mismo los compone. Este otro libro que lo escribió un amigo que se murió hace algunos años, no sé si lo conoció, Alejandro Velasco, poeta. Sí, también. Y dirigió también muchos años la Fundación Guayasamín. Y dicen que le escribió uno de los libros más lindos que se llama El tiempo que me ha tocado vivir. Qué lindo, ¿no? Los textos y también está aquí. Y usted, como decía, sigue muy activo, participando en exposiciones. Siempre. ¿Es amigo usted de las bienales? Es otra de las preguntas que quería hacerle. Yo siempre he tratado de no ser un artista oficial. ¿Por qué? Porque si hago autogestión es porque estoy en contra de ciertas estructuras, podríamos decir, culturales, que no orientan bien el trabajo. El arte, digamos, debe empezar desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. Ahora, hay varios pintores, artistas, tanto también en el tema de la poesía, que se inscriben en grupos que son colectivos, diríamos así, que forman parte de tendencias. ¿Usted se inscribe en alguna de esas tendencias o piensa que su trabajo pues lo hace usted y lo expone al público, que es finalmente el mayor árbitro, diríamos, el mejor juicio? Voy a decir algo que a lo mejor le puede molestar a alguna gente, porque uno nunca debe hablar solo de cosas buenas, porque también hay cosas malas. Picasso decía que una de las cosas más terribles y complicadas es formar parte de grupos, porque los mediocres se unen y forman grupos, porque no son capaces individualmente, digamos, de luchar frente a la vida, digamos, para desarrollarse solo. Y la soledad, digamos... Y usted ha ido por esa línea toda la vida. Toda la vida. Y le ha permitido eso salir adelante con su pintura. Bueno, ahí está mi realidad. Mire, yo creo que si usted lee este libro, grandes, que es un libro viejo porque lo hice hace muchos años, con ediciones, todos estos libros son con ediciones agotadas. Mire, vea los textos de las personas que escriben para ese libro. Sí, Jorge Eliezer. Estamos hablando de Eliezer Cárdenas, que es un gran amigo, ¿no? Jorge Ávila, de Cuenca, varios, ¿no? Carlos Villasís, pues un gran crítico de arte. Osvaldo Guayasamín, el escultor Alfredo Palacios, Hernán Rodríguez Castelo, un extraordinario amigo y un crítico de arte fantástico, Víctor Manuel Guzmán, Jorge Martillo, de Guayaquil, José Guerra, Nelson Estupiñán Vaz, Marco Antonio Rodríguez, otro gran crítico y otro gran amigo que lo hemos tenido sentado aquí hablando, Claudio Arias, lo conozco de Cuenca, Silvia Murúa, Esquilo Morán, Emilio Morales, en fin,
Qué maravilla, ¿no? Y usted esto lo hace por su cuenta, porque esto dice del taller de arte Manríquez. A ver si lo vemos allí. Sí. Pues es un libro de gran factura, enorme en su dimensión, pero sobre todo en sus contenidos. Qué maravilla, maestro. ¿Qué planifica, además de la visita a Loja, participar en los talleres, en estas fiestas tan importantes de septiembre? Actualmente estoy exponiendo en el Centro Español, porque cambió de directiva, digamos, ahora la señora Patricia Pérez está dirigiendo, digamos... Y le ha dado gran impulso. Y le ha dado un impulso muy grande, digamos, y estamos realizando actividades en esa institución. Maravilloso. Hasta fines de agosto. Bueno, cuando esté construido el museo, el Ecomuseo Biblioteca, esperamos tenerlo también allí exponiendo su obra. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Una de las cosas que me impresionó fue donde usted nombra los talleres de reciclaje. Sí, también, claro. Yo he formado muchos talleres de reciclaje, digamos, en algunas partes, en Loja también lo voy a hacer. Que son arte-objeto también, arte-objeto, que es muy importante porque son utilitarios, estos objetos de arte que se usan en el diario vivir. Yo tengo experiencia en eso porque trabajé algunos años en un taller que se llamaba San Sebastián, en Chile, en el tiempo de la dictadura, que fue financiado por Roberto Mata. Entonces se hacía mucho trabajo, entre ellos estaban las alpilleras también, no sé si las conocí alguna vez, que hacían los presos políticos. Entonces hacíamos mucho trabajo de artesanía utilitaria que se llevaban al exterior, digamos, para ayuda, digamos, a la gente, claro. A la gente, sí. Bien, maestro Manríquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos largo para hablar, bueno, pero agradecemos su presencia, su generosidad y el haber venido a compartir con nosotros. Para mí es un placer haber estado con ustedes y esta es la segunda vez que así es. Hace muchos años me hizo yo creo que era uno de los primeros programas. Probablemente, que ya llevamos casi 27 años haciendo programas, y muchos de ellos referidos al arte, a la ciencia, a la cultura, a la educación, que son los temas positivos, queridos amigos, que nos pueden dar esa visión de lo que realmente es el Ecuador y lo que queremos hacer. Gracias, maestro Manríquez. Gracias a ustedes. Y con ustedes, queridos amigos, estaremos luego de una pausa. Saludos, amigos. El día de hoy quiero llegar con un editorial que lo he titulado Bolivia, un hermoso país andino amazónico. A propósito de las elecciones en Bolivia, cuando se anuncia que habrá una segunda vuelta electoral y se avisora un futuro diferente para este país que ha vivido las últimas 2 décadas gobiernos afines al denominado socialismo del siglo XXI, quiero recordar mis continuas visitas a ese hermoso país, invitada por las más grandes universidades bolivianas, para dictar cursos y por supuesto también para conocer un país que tiene tantas afinidades con el nuestro. La Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, la Universidad de San Simón en Cochabamba, la Universidad Gabriel René Moreno en Santa Cruz, fueron aquellas en las que fui acogida y a través de las cuales sentí el pulso de cada región con sus contradicciones, con la belleza de sus paisajes y la amabilidad de su gente. El Titicaca imponente con la visita previa a Copacabana, la magia de Tiahuanaco o Tiahuanaco, forman parte de los recuerdos maravillosos de mis continuas visitas durante los primeros años de este siglo, con los recorridos por La Paz y el Alto, contradictorios, ricos en tradiciones que hay que comprender en su gran diversidad. La belleza de su región amazónica a veces se ve empañada por los continuos incendios, con la quema de la vegetación que hace difícil la respiración y lagrimear a los ojos por la cantidad del humo generado. Me encanta pensar en la visita a las misiones jesuíticas de la Chiquitania, como Concepción y San Javier, y sentir el sabor de los deliciosos jugos de lima y los cuñapés, esos grandes panes de yuca que se deshacen en la boca. Esa Bolivia mágica está ahora enfrentada a su destino de resurgir del caos en el que está sumida, acosada por la inflación, el precio de los bienes de primera necesidad, el alza y escasez de los combustibles, la división de su población. Pero se ha encendido la esperanza luego de la primera vuelta electoral, con candidatos que aman a su país y que esperan conducirlo por un sendero diferente al que ha transitado los últimos años. Los finalistas necesitan mucha sabiduría,
capacidad de convicción y de generar alianzas que les conduzcan no solamente al triunfo, sino al camino de servicio que requiere su pueblo. Gracias por escucharme. En el vasto universo del arte encontramos diferentes formas de expresión, que es de lo que hemos hablado el día de hoy y esperamos que ustedes lo hayan disfrutado. Queremos, por otro lado, anunciar, como lo hemos estado haciendo en los últimos programas, la iniciativa de FIDAL de la Educomunidad, la feria que se llevará a cabo los días 14 y 15 de octubre en el Centro de Convenciones Metropolitano, en el Parque Bicentenario. Esta es una iniciativa que la llevamos conjuntamente con Confedec, con la Red Ecuatoriana de Pedagogía y con el Colegio Johannes Kepler. Los stands van a estar maravillosamente presentes con universidades, con instituciones. La entrada es libre y habrá la posibilidad también de escuchar una serie de conferencias, así como participar en la premiación del concurso de excelencia educativa que será el día 15 a las 6:30 de la tarde. Queremos también despedir nuestro programa con un poema de Alejandro Jodorowsky, un escritor chileno con una obra diversa que abarca desde novelas autobiográficas hasta guiones de cómics y obras de teatro, todas marcadas por su estilo surrealista y místico. El poema que les traemos a continuación se titula Tu verdadera. Tu verdadera patria es el universo. Tu verdadera meta eres tú mismo, tu verdadero amor, el amor a la vida, tu verdadero poder, el poder ayudar, tu verdadera felicidad, amar lo que haces, tu verdadero trabajo, crear belleza, tu verdadera magia, desarrollar tu atención, tu verdadera acción social, sembrar conciencia, tu verdadera disciplina, domar a tu ego, tu verdadera generosidad, darte entera, tu verdadera valentía, dar paso en el vacío, tu verdadera aventura, dejarlo seguro por lo incierto. Lindo poema, ¿verdad? Que nos invita a la reflexión. Hasta la próxima semana. AS Producciones presentó Cara a Cara con Rosalía.